Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta es XHCSBO-FM Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Mirada Periodística, hoy miércoles 11 de febrero del año 2026. Impulsan a jóvenes de Spot en competencia nacional de drones. La 16ª Zona Naval recibe visita de alumnos de la Escuela Primaria Voluntad de Acero. Con el respaldo del Instituto Politécnico Nacional y el ICAMI se ofrece bachillerato, licenciaturas y capacitación laboral. En la entrevista, la doctora Normari Quintero Romero, vamos a hablar de neurociencia para sanar. En controles, Jennifer. Comenzamos. Esta noticia le va a interesar sobre todo a nuestros amigos migrantes, porque la Secretaría de Migrante, en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, el ICATMI, da a conocer nuevas oportunidades educativas para las personas migrantes y sus familias. El programa está dirigido a la comunidad migrante con el objetivo de reforzar sus habilidades laborales y ampliar sus oportunidades de emprendimiento. Además, brinda acceso a bachillerato, licenciatura y posgrado en modalidad virtual, lo que permitirá a las personas beneficiarias continuar su formación desde cualquier lugar y fortalecer su desarrollo académico y profesional. El secretario del Migrante, Antonio Sánchez, destacó que con esta iniciativa las y los ciudadanos que han migrado por diversas circunstancias podrán seguir adelante con sus estudios y reforzar sus habilidades y conocimientos para que en un futuro puedan desempeñarse en su área de interés, demostrando que el esfuerzo no tiene fronteras. Para más información, las y los interesados pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría del Migrante o consultar el portal oficial del Instituto Politécnico Nacional en este link, ya sabes, en nuestros portales tvpuertolzc.com y radiovida1051.com, así como también está el teléfono 55 57 29 6000, extensión 87117. También estos teléfonos los encuentras en nuestras páginas, además de, imágenes y mismo live. En el caso, el podcast, por supuesto, en el caso del ICAMI, está disponible para atención el correo certificaciones.icami@gmail.com y el teléfono 443-310-8900, extensión 141. La
la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la 16ª Zona Naval, está informando que como parte de las acciones de proximidad social que realiza en favor de la población civil, recibieron ellos la visita de alumnos, padres de familia, personal directivo y docentes de la Escuela Primaria Voluntad de Acero con sede en este puerto. Durante su estancia, los visitantes realizaron una visita guiada por las instalaciones navales, a través de la cual pudieron conocer las funciones, capacidades y el quehacer del personal que integra este mando, fortaleciendo con ello los lazos de confianza y acercamiento de la comunidad con la institución. Después de participar en la ceremonia del izado de bandera, conocieron de manera directa las tareas operativas, logísticas y administrativas que desarrolla el personal naval, así como el papel fundamental que desempeña esta institución en el mantenimiento de la seguridad marítima, la salvaguarda de la vida humana en la mar, la preservación del medio ambiente marino y el apoyo a la población civil en caso de desastres o emergencias. Asimismo, los estudiantes en compañía de padres y maestros presenciaron una demostración del descenso a rapel realizada por el personal de infantería de la Marina. También interactuaron con binomios caninos. Asimismo, recorrieron el buque A. Jalisco, el PO-167, y conocieron las capacidades del Escuadrón Aeronaval 821. Nos vamos a la capital michoacana porque esto también es interesante. Miren, la presidenta honoraria allá del DIF Morelia, Paola Delgadillo, impulsó la participación de adolescentes del taller de drones de Spot Morelia en el 17º Campeonato Nacional de Robótica STEM 2026, realizado del 4 al 6 de febrero en el Coconespo, donde demostraron su preparación tecnológica y formativa. Las y los usuarios participaron en la categoría Aerial Drone Competition frente a equipos de nivel preparatoria y universitario de distintas entidades del país, siendo el único representativo integrado por estudiantes de secundaria, lo que evidenció el alcance de los procesos formativos que se desarrollan desde edades tempranas. En esta experiencia se marca la visión, del alcalde Alfonso Martínez de fortalecer programas que brindan a adolescentes y jóvenes oportunidades reales de desarrollo mediante espacios seguros que fomentan la ciencia, la tecnología y la innovación. Durante la competencia, los participantes pusieron en práctica conocimientos de programación, control de drones y resolución de problemas, además de habilidades socioemocionales como el trabajo en equipo, la disciplina y la toma de decisiones en contexto y alta exigencia. Los centros Spot son espacios de inclusión donde adolescentes y jóvenes acceden de manera gratuita a talleres de tecnología, arte, deporte y formación integral con acompañamiento profesional que fortalece su desarrollo y bienestar. El DIF Morelia está invitando a los jóvenes interesados en el taller de drones y en la oferta de Spot a integrarse a estos espacios formativos. Para mayores informes puedes comunicarte al 443-298-2568 y seguir construyendo mejores oportunidades para su futuro. El teléfono también, ya sabe, están en nuestras páginas. Y nos vamos a un corte y regresamos rapidito con la entrevista y vamos a hablar de neurociencia de la COXO. Regresamos. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Ándale, no he ido por mi credencial para votar que tramité en 2024. ¿En serio? Si no la recoges será destruida. Perderás tu registro en el padrón electoral y deberás realizar nuevamente el trámite. ¿Cómo crees? ¿Me acompañas a recogerla? Si tramitaste tu credencial para votar en 2024 y aún no la recoges, acude cuanto antes al módulo donde la solicitaste. Tienes hasta el 28 de febrero. Infórmate en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE.
El Gobierno de México trabaja todos los días para construir la paz con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Con el eje de inteligencia y la investigación se detectan delitos, se identifican los responsables y se recolectan evidencias que permiten detener a generadores de violencia y reducir la impunidad. Gobierno de México. Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La encuesta nacional de opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo. Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera, busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen. Durante 2025 en la Cámara de Diputados trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos. Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional, impulsamos la simplificación administrativa y digitalización. Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales. Cámara de Diputados. 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Desde el inicio de la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha tenido un crecimiento histórico, pasando de 88 a 315 pesos diarios y a 440 en la frontera norte. Con esto, el salario mínimo ha recuperado 154% su poder adquisitivo. Así fortalecemos tu economía y alcanza para más. El reconocimiento a las y los trabajadores mexicanos sigue creciendo y con él crece el bienestar. Gobierno de México. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Y estamos ya aquí a la entrevista con la doctora Normari Quintero Romero. Ella es neurocientífica del desarrollo, especialista en neurobiología del comportamiento y sanación emocional. ¿Les suena interesante? Bueno, le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Libre Pensamiento, doctora. Hola, ¿cómo estás? Me emociona estar aquí por primera vez en tu programa y poder hablar de temas que no son usuales en el cafecito en las mañanas. Así que si estamos tomando cafecito y iniciando la mañana, vamos a ver que no son temas usuales para conversarlo, pero son usuales para habitarlo. En la vida diaria. Porque se habita y necesitamos herramientas para sanar. Y los vivimos, doctora, todos los días vivimos este tema, pero este que es tan interesante, el que vamos a tocar hoy, que dice neurociencia del acoso. Te dijeron que no era para tanto, pero tu cerebro opina distinto. Y esto tiene un costo emocional, el costo emocional del acoso. De hecho en tu flyer dice el costo emocional del acoso es ansiedad, depresión y un cerebro en modo de supervivencia. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Qué significa eso? Primero tenemos que entender, lo que pasa es que el lenguaje español es tan diverso que asociamos las palabras con unas
sola semántica, ¿no? Decimos acoso, una persona que acosa sexualmente a otra, una persona. Entonces, ya, lo metemos allí y si alguien está ejerciendo control sobre ti o alguien que está haciendo repetidamente situaciones donde su jerarquía te impone un estado de alerta, no lo metes en acoso porque tú viste que acoso era otra cosa. Entonces, tenemos que empezar a entender que las palabras tienen son plurisémicas, tienen diversidad de contextos y el acoso tiene todo un universo. Empezamos por allí. Y entender que la neurociencia, porque tenemos dos conceptos aquí, neurociencia y acoso. Entonces lo estamos juntando y la gente dirá, pero ¿con qué se come eso? Le diríamos en mi tierra. Primero, la neurociencia no es la panacea, no va a conquistar al mundo y ni siquiera es un modelo educativo. La neurociencia es una parte del cerebro que se prendió, que no estaba siendo estudiada, que es todo el universo emocional. Lo veí porque antes se hablaba de las emociones, pero se hablaba de las emociones para que no seas emocional, apaga sus emociones, no te seas sensible, deja tus emociones en la casa. Entonces hablaban de como si era un hecho de sentimientos. No, el cerebro es triuno. ¿Qué significa? El cerebro es altamente emocional, inclusive sé que hemos escuchado toda la vida por el padre del neurodesarrollo Jean Piaget, hemos escuchado muchas veces la palabra que somos seres racionales y somos seres racionales, somos seres razonables y que somos seres racionales que sentimos. No, realmente la neurociencia demostró que somos seres emocionales en su totalidad que en vez en cuando pensamos. Entonces, entendido ese universo de la neurociencia que es para aprender el universo emocional, nos damos cuenta que en el cerebro mandan las emociones y usamos la razón para sentirnos bien. Qué interesante. Y todas las decisiones son emocionales. Entonces, ese es el universo. ¿Y qué vamos a verle el acoso? Desde allí, desde todo lo que pasa en el cerebro. ¿Y el acoso qué es? Es situaciones repetidas, por eso quiero que lo identifiquen. Mira, voy a hacer un ejemplo global. Por favor, sí. Situaciones repetidas que te mantienen en estado de alerta, dominados por una persona que ejerce poder. Mire, así, simple. Situaciones repetidas te colocan en estado de alerta y no ejercer control y poder. ¿Qué no es acoso? Una discusión bilateral. ¿Qué no es acoso? Una conversación incómoda para arreglar cosas. Que es cuando si ves situaciones repetitivas que van en aumento y en detrimento de tus emociones, con una imagen de control, estás entrando en la puerta de un acoso que va a transformar tu cerebro. Y así iniciamos en esa pregunta. Fíjate nada más, o sea, por eso a veces sentimos muchas cosas, o sea, el ser humano pues es energía, el ser humano siente y muchas veces no puede expresar y a veces ya ahorita nos explicó la doctora que en realidad qué es acoso, cómo lo puede identificar el ser humano, porque bueno, es fácil decir, es que me está acosando, es que ya vimos tampoco que no es una discusión para arreglar algunas cosas, sino es algo más, es quizás insistir. Tiene que ver, estoy compartiendo en mis redes tiene que ver netamente, vamos a ir desmembrando, porque tenemos que ver qué pasa en el cerebro cuando una persona vive en estado de alerta. Les voy a decir, si ustedes en casita ahorita le dijeran a ustedes la palabra terremoto, que le dijeran, bueno, ahorita que la alerta asusta más que el mismo terremoto, ¿no? Suena la alerta que está ahorita en todos los teléfonos. ¿Qué haces? Ahorita te va a tocar responder por la audiencia. Y si hay audiencia, tratar de resguardarme, tratar de ponerme a salvo, sí. Pero una acción primaria, ¿qué haces? Correr. O buscar resguardo. O arroparte porque dice que es... Bueno, porque la palabra... Además, aquí hay que ir un paréntesis que no va a... Pero
pues sí sonó la alarma, pero no dijeron que era una alarma sísmica, ¿no? La primera vez, ¿no? En algunos teléfonos sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Si empieza un terremoto, o empieza un chubasco, o empieza un remolino, depende del país que nos está sintonizando, que es tu desastre natural dominante. ¿Qué pasa? Entramos en modo alerta. Y lo primero que pasa cuando viene terremoto, el cerebro se prepara para la huida. Y el cerebro con todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Los fibroblastos en la piel, el folículo piloso, todo lo que tenga que ver con sostener cabello, sostener uñas y todo eso, no son importantes para la huida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante para la huida? Los pistecitos. Entonces, el cerebro dice, todos los neurotransmisores se vayan a la huida. Entonces, todo el cuerpo está colaborando en el sistema nervioso central con hacer tanto la adrenalina, tanto el cortisol nombrado por todos, todo colabora para la vida. Te da taquicardia, te da taquisnea y todo es un estado para que corras, te dan más adrenalina, por eso dicen que tenemos super fuerza y pasó mucho cuando pasó el terremoto, que hay gente que agarró piedras y todo eso. Entonces entras en un estado de supervivencia y un estado de alerta de superfuerza diseñado para sobrevivir. Escuchemos bien. O sea, esos mecanismos de defensa no tienen cerebro para sobrevivir. Sale corriendo y luego que ya está a salvo, los neurotransmisores que sostenían la piel, los fibroblastos en la piel, el folículo piloso, gracias por todo, me devuelvo a mi función, los que sostenían las uñas y todos se van porque ya el cuerpo está protegido, porque si me muere el cuerpo, los demás. Entonces, miren cómo está funcionando eso. Entonces, para eso. Pero ¿qué pasa cuando el cerebro es acosado? Cree que por dentro se siente que es terremoto y chubasco todo el tiempo, porque vive en modo alerta. Y ocurre todo, por eso a algunos se les cae el cabello, por eso a algunos se deterioran las uñas, por eso a los niños pasan situaciones en la piel, porque en el universo del acoso el cerebro lo ve como una amenaza continua en modo alerta y cree que todos los días vivimos en terremoto. Así de sí. Pero, ¿qué con el acoso? ¿Y con el acoso? Bueno, eso. Lo relacionamos así. No. Eso es el universo del acoso. El universo del acoso. Fíjense, esto es lo que le estoy diciendo. Que con el acoso, el cerebro piensa que está en estado de alerta todo el tiempo. Lo que hacemos es la simbiosis de que ese terremoto, cuando se es acosado, ocurre lo mismito cuando estamos en la huida del modo de alerta de un terremoto. Esas simbiosis las colocamos. Entonces, ¿qué pasa con el acoso? Un cerebro acosado es un cerebro que le dicen terremoto todo el tiempo, chubasco todo el tiempo, y lluvias todo el tiempo, y vive en modo alerta. Por consiguiente, se le afecta el cabello, se le afecta la piel, se le afecta inclusive la taquicardia y las taquisneas, comienza problemas respiratorios y comienza una somatización increíble. ¿Por qué? Porque el acoso te vuelve en modo alerta por esas situaciones repetitivas de control y comienzas a modelar tu conducta y comienzas a modelar tu cerebro. ¿Cómo evitar que te afecte entonces el acoso? No, es que hay que no podemos vivir en acoso. Ok. Más que evitar el acoso es como decir, sí. que me hagan un daño y cómo evitar que me duela. No. Más bien cómo enfrentar esa situación emocionalmente desafiantes. ¿Cómo enfrentarlo? Perdón. ¿Cómo la enfrentamos y cómo salimos de allí? Porque del acoso se tiene que salir. Entonces, ¿cuáles son las figuras de acoso? Las personas que saben que pueden ejercer control sobre tu vida. Imagínate eso. Que tengas tantos temores o tantas heridas o tantas situaciones desafiantes que una persona ve en tu debilidad la oportunidad de ejercer control sobre tu vida. Y ahora una pregunta. ¿Cómo nos sentimos cuando en un trabajo estamos supervisados y controlados? Vamos a hacerlo más naturalmente. Cuando tú, que estás en un trabajo como empleada, ¿cómo te sientes cuando estás supervisada y controlada? ¿Cómo te sentirías? Supervisada y controlada. Pues, de entrada, si eres un empleado, lo verías normal, ¿no? Normal, porque tienes que dar un rendimiento, tienes que
o sea, tienes que rendir y tienes que dar resultados en el área laboral, ¿no? Ok, vamos a hacer, te ponen una cámara, te supervisan cada movimiento haces diferente, no hagas eso, no, por aquí no es, no hagas lo otro. O sea, cuando te sientes en un estado de control. Por eso, tú nos acabas de decir que, bueno, podemos enfrentar, sobrellevar las cosas, o sea, pero ya si tú te sientes que eso está afectando tu vida, pues entonces, pues creo que no es allí, ¿no? Ajá, exactamente. Dijiste una palabra muy bonita. No es allí. Y comenzar a entender cómo podemos nosotros dejar de poner. ¿Qué es lo más valioso de un ser humano? Vamos a entrar en materia para entender qué le entregamos al acosador. ¿Qué es lo más valioso que tenemos los seres humanos? La tranquilidad. La tranquilidad. Si están sintonizando la seguridad. La seguridad. Que si están sintonizando eso... muchas dicen el dinero, otros dicen el poder, otros dicen lo más valioso que tiene un ser humano es a qué le ponemos nuestra atención. ¿Qué? A lo que le ponemos nuestra atención, le ponemos nuestro cerebro, le ponemos nuestra mente, le ponemos nuestro cuerpo, le ponemos nuestro dinero. O sea, a lo que atendemos, a lo que nos interesa. También. Sí, no, y que si lo atendemos, le ponemos nuestros intereses, porque la atención genera que le pongamos todo alrededor. Entonces, ¿qué pasa al colocarle toda la atención a una persona? Le entregamos también nuestras debilidades y fortalezas. ¿Y qué tenemos que hacer? Entender que eso genera presa fácil para una persona que ejerce vínculos desde el control. Pero vamos a identificar qué es el acoso desde el qué no es el acoso. ¿Qué no es el acoso? Un conflicto puntual entre partes similar. Eso no es acoso. Una discusión ocasional, pues tampoco es acoso. Un desacuerdo expresado con respeto, tampoco es acoso. Un límite sano, una corrección limitante, tampoco es acoso. La diferencia está en la repetición constante, asidua, que se puede transformar. Y le pueden llamar es broma y está acosando. El poder y el daño emocional. Hay 3 vertientes para entender y diagnosticar que estamos siendo acosados en lo laboral, en tu casita, con tu pareja. Es la repetición constante de la broma que me lastima, pero como no pongo límites, ¿qué ocurre? Esa broma que me lastima, tengo temor a ser abandonado, temor a ser dejado, temor a no pertenecer, temor a no ser equipo. A ser rechazado, exactamente. Entonces, esos temores me llevan a estar cerca de mi violentador. ¿Por qué? Porque no quiero incomodar. Entonces entra una herramienta maravillosa para evitar el acoso. Lo hablamos, tuviste la oportunidad de convivir en la jornada de los límites. Sí. ¿Cómo trabajamos? Y ahí entra la pregunta de qué herramientas utilizar. Los límites saludables y entender mis no negociables muy escuchados. ¿Qué significa? Mi ADN emocional es lo que quiero, los valores que quiero, lo que necesito, lo importante para mí, lo que yo necesito vivir, lo que yo no voy a negociar por nada, lo que yo no voy a entregar para nada. Entonces, nada de eso voy a entregar. Por consiguiente, no voy a ser presa del acoso si sé limitar saludablemente ante una persona narcisista que viene de la historia griega, Narciso, que estaba enamorado de sí mismo, y esa sección viene a las personas que netamente se victimiza y ven los problemas afuera y no en sí mismo, de una persona controladora, que realmente el control es temor, porque controlo a lo que le temo. Entonces, o busca controlarlo, ¿no? Exactamente, también, o busca controlar lo que le temo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, oye, ya me dijeron una vez, el otro día volví y también me lo dijeron, comienza a ver que no es algo fortuito, es una repetición constante que genera daño emocional y que genera, en caso burlas, en caso minimización, en casos humillación. Entonces, si estamos viviendo una repetición constante, ya no es algo fortuito,
Ya no es una dedicación. Sí. Ya me están acosando. Ya le están acusando. Nos vamos a un corte y regresamos rapidito. Antes, gracias por estar con nosotros. Dice, cuando estás en tu casa descansando después de tu jornada laboral y te hablan de trabajo, del trabajo, ¿eso es acoso? Es una pregunta de nuestro auditorio, doctora. ¿Cómo? Cuando estás en tu casa descansando después de tu jornada laboral y te hablan del trabajo, ¿eso es acoso? Vamos a ir a la literatura del acoso. Situaciones repetitivas, vamos a analizarlo juntos. Sí. Situaciones repetitivas que te colocan en estado alerta, y esas situaciones repetitivas te generan el malestar emocional, y esa repetición genera que te vulneren tus derechos y situaciones. Sí, si fue una vez por una situación de emergencia del trabajo, no, revisa la literatura. Es repetitivo, no respetan mis derechos, no respetan mi trabajo, no respetan mi tiempo de descanso. Es una situación tan consecuente que ya entró en un estado de que me genera moda alerta y me están acosando. Okay. Entonces, sí, es repetitivo, dice la doctora. Entonces, que la persona que escribió amablemente comente si la situación es repetitiva, si la situación es un daño emocional, si la situación te coloca en modo alerta, y si la situación vulnera continuamente tus derechos y entras en control y rompe el esquema de una situación fortuita. Y ahí puedes entrar y que, no es algo aislado, no es un aislado, estoy siendo acosado. Ok, nos vamos entonces al corte, regresamos rapidito. Estás en Mirada Periodística y en la frecuencia 105.1 FM. Te recordamos el WhatsApp 753-177-54. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Ándale, no he ido por mi credencial para votar que tramité en 2024. ¿En serio? Si no la recoges será destruida. Perderás tu registro en el padrón electoral y deberás realizar nuevamente el trámite. ¿Cómo crees? ¿Me acompañas a recogerla? Si tramitaste tu credencial para votar en 2024 y aún no la recoges, acude cuanto antes al módulo donde la solicitaste. Tienes hasta el 28 de febrero. Infórmate en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. El Gobierno de México trabaja todos los días para construir la paz con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Con el eje de inteligencia y la investigación se detectan delitos, se identifican los responsables y se recolectan evidencias que permiten detener a generadores de violencia y reducir la impunidad. Gobierno de México. Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La encuesta nacional de opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder, y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo. Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera, busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Y aquí estamos de regreso con la doctora Normari, y ya sabemos entonces el tema. Recuerden, el tema es el acoso, la neurociencia del acoso, y hablamos ya
estamos hablando del costo emocional del acoso, de la ansiedad, esta depresión y, bueno, del cerebro que está en modo de supervivencia. Pero ya una vez que detectamos el acoso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo evitarlo? Es importante, primero, para detectar el acoso tangiblemente, tenemos que saber cómo habla una persona acosadora. Entonces, voy a decir algunos apuntes que tengo aquí, de lo que, cómo habla una persona acosadora. Primero, un triarmónico, una triada. Controla, minimiza y somete. Ya por ahí. Rasgo. Cuando va a hablar es imperativo y descalificador, sarcástico, irónico o humillante. Invalida emociones, cambia la narrativa para confundir, el gaslight. ¿Cuáles son las frases frecuentes? Si escucha esto, se escucha estas frases, puede estar víctima de acoso. Exageras, no es para tanto. En sus repeticiones, cada vez que tú le dices, ay, no me agrada cómo me estás hablando, ay, no sé si estás exagerada, ¿sabes que estás echando broma? Y al otro día se vuelven a ver, ay, lo repite. Y te vuelve a repetir ese insulto que te desagrada. Y dice, ay, ya no digas eso enfrente de la gente. Ay, si te molesta es tu problema. Esa es otra. Entonces, no seas exagerada, no es para tanto. Si te molesta es tu problema. Entonces dice, ay, yo sé cómo son las cosas. Eso otra bien. Nadie más piensa como tú. Y cada vez que está en una situación, esa persona que a veces elegimos como mejor amigo, o como pareja, o estamos en situación con nuestro jefe, dice, nadie piensa como tú. Y pasa otra situación, nadie está pensando como tú. O sea, eres la única que dice estas cosas y está en estado repetitivo. Yo lo digo por tu bien. Y cada vez que te insulta, te está diciendo, yo lo digo por tu bien. Y lo hago por tu bien. Y lo hago por tu bien. Siempre haces un drama. Así habla un acosador, siempre haces un drama, yo lo digo por tu bien, nadie piensa como tú, yo sé cómo son las cosas, si te molesta es tu problema y exageras, no es para tanto. Son las frecuentes, pero hay muchísimas más. Señales neuroemocionales, ¿qué se graba en el cerebro? La voz firme y fría, esta persona generalmente interrumpe y no te deja hablar. Esta persona... O estás comentándole algo y de repente te cambia la plática, ¿no? Exactamente. Eso muestra respeto, que no le interese lo que está diciendo. Fácil. No pregunta, afirma. Ay, tú eres así, no vengas. Y dice, pero pregúntame si quiero. Ay, no. Entonces, y usa silencio como castigo. El acosador primero te controla y te somete, pero es uno mayormente que agarra, hace gaslight. ¿Y qué hace? El mayor violencia que existe es entregarte todo y después hacer silencio. Es controlarte todo y después hacer silencio. En cualquier molestia, te hace silencio, te ignora completamente para hacerte sentir culpable y entres a buscarlo y allí él ejerce en tu vulnerabilidad el mayor acoso. Entonces, ¿cómo habla la persona acosada? Es importante saber cómo habla la persona acosada. Cuando la persona entra en acoso y está controlado por alguien, cambia su personalidad. Por su acosador. Exactamente, cambia su personalidad. Esta persona que puede ser en ocasiones muy segura, con el acosador duda al expresarse. Se justifica constantemente. No, hice esto por esto y es por esto y por esto y por esto. Minimiza lo que siente. Él tiene razón o ella tiene razón, ¿no? Exactamente. Minimiza completamente lo que siente, pide permiso para existir casi. ¿Cuáles son las palabras frecuentes cuando están frente a un acosador y se está haciendo una víctima silenciosa? Perdón, quizás estoy exagerando, no quiero causar problemas, lo siento mucho. A lo mejor es culpa mía, como tú me digas, no importa, déjalo así, yo lo hago para no invitar la confrontación y no haya problema. Yo se lo decía, porque el acosador es, ay, no es así. Bueno, yo se lo decía. Bueno, yo quería opinar, o puedo opinar. Entonces, cuando estás enfrente, lee estas frases. Si hay alguien que te genera estas situaciones, donde te coloca en un estado de sumisión y en un estado de inseguridad y te pone completamente en modo alerta, estás enfrente de tu acosador. Y generalmente el acosador intenta sobre ti que tú colocas la voz baja o estés temblorosa
o tus frases estén incompletas, por eso te interrumpe, porque necesitas frases incompletas. O te cambia el tema, lo que dijiste ahorita. Sí. Sí, pero no importa eso. Mira, la otra vez me pasó, como a veces tenemos acosadores de amigas, de que no les interesa para nada lo que te pase, sino que seas tu depósito de tóxico. Te dices nerviosa, ay, sí, ay, tú sabes cómo yo soy, ay, sabes cómo soy. A veces apoyamos al acosador y le decimos, ay, tú siempre tan tonta, ay, sí, sabes cómo soy. Me paso de... Y ahí estamos solamente para no sentirnos rechazados y para testar un grupo al cual pertenecer. Y ven cómo este tema es bastante interesante y cómo tú puedes identificar no solamente este tema del acoso, realmente lo que tratamos aquí en Mirada Periodística es que conozcan más de esta neurociencia para sanar. Y para eso podemos localizarte, doctora. Sí, claro que sí. Una de las cosas maravillosas para terminar herramientas, terminar la conversación cuando nos sentimos acosados, cambiar de espacio, documentar hechos, reducir contacto cero y aprender sobre límites. Este viernes vamos a dar una cátedra sobre el acoso, desde cómo se habla, desde cómo limitar a un acosador, desde cómo entender si estamos en una conducta de depresión silenciosa por estar en modo alerta por el acosado, cómo entender si soy víctima continua de que todo el mundo me acosa, por qué estoy haciendo, cómo estoy trabajando el cerebro, cómo estoy viviendo mi vida, desde dónde me estoy comunicando, cuál es la seguridad, dónde perdí la seguridad, dónde me dejaron caer y me fragmentaron en mis heridas de la infancia. Todo eso lo vamos a aprender este viernes a las 6 de la tarde. Tenemos una jornada maravillosa donde mi compañera, que ahorita aquí entrevista y lo trae con mucho cariño a su espacio, estuvo ya en presencia de cómo hacer límites. Ahora vamos a aprender cómo sobrevivir al acoso y no morir en el intento. Este viernes a las 6 de la tarde puede apartar su cupo a través del teléfono 443-654-6425 o también en la página donde está viendo esto, pregunte. Y es en Avenida Universitaria, esquina Tamarindos, por en la colonia Segundo Sector Fidelat. Casi enfrente de Radio Vida. Estamos muy cerquitas. Sí, dice, buen tema el que habló hoy la doctora. Saludos, Blanca Gutiérrez, Pupa Debbie, Roberto Pinto, saludos desde Morelia y agradecerte mucho la presencia aquí. Maravilloso. Ahorita agradecerte a ti por abrir espacio para la salud mental. La gente nos está limitando, la gente está siendo acosada, la gente vive en modo alerta, la gente está en depresión silenciosa y no se da cuenta. Son cosas que se acostumbra y dicen, ya, es que ya no es las navidades ya no son iguales y está cambiando tu estructura mental. Ay, esta vez no adornaron bien y está queriendo ver afuera situaciones. Ay, este año no fue como... Y comienza a ver por qué todo está tan desanimado. A lo mejor está entrando en una depresión silenciosa porque está viviendo... No lo sabes. Exactamente. Entonces tenemos que hablar más de salud mental. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Ya están los teléfonos para que consulten a la doctora. Yo soy Georgina Gasca. Hasta pronto. Usted ya está informado. Le invitamos a escuchar nuestra